Muy buen día, en este video vamos a trabajar lo que es la semana 30. La semana 30 para segundo básico, que en este caso sería el tema de división de polinomios, ¿verdad? En el primer caso tenemos lo que es la división de un monomio entre otro monomio. Y aquí tenemos la regla que nos describe y dice como paso número 1, escribir la división como una fracción algebraica. Luego descomponer la fracción como producto de varios factores o de varias fracciones. Luego dividir el coeficiente numérico y las literales aplicando leyes de los signos y de la potencia. Y el último sería escribir el resultado. Por ejemplo, nos da ahí un ejemplo de 6 a 6a a la cuarta b a la quinta dividido entre 3 al cuadrado b al cuadrado. Aquí tenemos el monomio, la división de monomios. En este caso lo tenemos escrito de manera horizontal. Entonces dice que para poder trabajar este caso en particular, donde solo hay un término y otro término, recordemos que cuando es así, tenemos que comprender que el primer término que aparece, o el primer monomio, es el dividendo. Y el segundo que aparece es nuestro divisor. Si yo quiero convertir esto a una fracción, si lo quiero convertir a una fracción, entonces el dividendo va en la parte de arriba y el divisor va en la parte de abajo. Entonces quiere decir que en este caso el primero que aparece va a ir escrito en la parte de arriba y el segundo que aparece va a ir escrito en la parte de abajo. Entonces lo colocamos, tendríamos lo siguiente: 6 a la cuarta b a la quinta dividido entre 3 al cuadrado b cuadrado. La regla dice que puedo separar las fracciones como producto de varias fracciones, siempre y cuando tomando en cuenta que lo puedo separar con el mismo, ¿cómo sería? El mismo número y la misma variable. Por ejemplo, voy a hacer una fracción que sea igual. En cuanto si son números, pues van a ser números ambas partes de mi fracción. Y si son letras, pues van a ser letras. Por ejemplo, aquí yo puedo separar esto y esto. Por ejemplo, el número 6 con el 3, que se vuelve 6 tercios en una multiplicación. Puedo colocar entonces el a cuarta a cuadrado y luego el b quinta b cuadrado. No me conviene, puedo separar, por ejemplo, puedo agruparlos como a cuarta b cuadrado, pero no me conviene. Obviamente porque como no son las mismas letras no voy a poder utilizar propiedades de potencias. Entonces aquí ya puedo empezar a operar fracciones. En la primera es una fracción numérica que sería 6 dividido entre 3, me quedaría 2. Luego, en la siguiente, que es a la cuarta y al cuadrado, uso propiedades de potencias. ¿Qué me dice la propiedad de potencias iguales en un cociente? Dice que si las potencias son iguales en una división, yo copio la letra y resto exponentes, pero siempre va de primero este. Entonces escribo 4, que es el primero, y le resto el 2. Hago lo mismo con el siguiente, copio y resto exponentes. 5 siempre va de primero el exponente del dividendo y luego va el del divisor. Y entonces ya mi respuesta me quedaría como 2a, 4 menos 2 me quedaría 2 y b, 5 menos 2 me quedaría 3. Y esta sería mi respuesta. Muy bien, vamos a ir al apartado de ejemplos.
de ejercicios. Y por ejemplo, tenemos esta. Muy bien. Por ejemplo, la número 3. Y la número 3 dice menos 20 a la cuarta b al cúbico dividido dentro de 4 al cuadrado b. Aquí ya tenemos un signo también, ¿verdad? Entonces vamos a trabajarlo y tendríamos. Primero lo convertimos en fracción. En este caso el primer monomio que aparece es nuestro numerador, que sería menos 20 a la cuarta b cúbica, y el segundo sería nuestro divisor, que es nuestro denominador, 4 al cuadrado b. El siguiente paso, si deseo hacerlo, pues sería separar en productos fraccionarios, ¿verdad? Que sería menos 20 cuartos por a la cuarta dividido al cuadrado por b al cúbico dividido b. Y luego ya solo me quedaría operar. Recordemos que en una fracción, cuando uno de los lados o de las partes de mi fracción es negativo, uno nada más. Si el numerador es negativo o el denominador es negativo, uno de los dos, toda la fracción se convierte en negativa. Y entonces aquí me quedaría menos 20 dentro de 4 me da 5. A elevado a la cuarta potencia dividido dentro de a al cuadrado sería a, y resto 4 menos 2, 2. Igual aquí b, porque como se repite la letra es b, 3 menos 1, 2. Y mi respuesta sería menos 5 al cuadrado, b al cuadrado. Y así es como trabajo estos ejercicios. Ahora dice división de polinomio entre un monomio. Y la regla dice, escribimos la división como una fracción algebraica. Y ahí se observa que el monomio se convierte en denominador común. Luego dice, separamos cada término como fracción con denominador común. Y por último dividimos cada fracción como división de monomios, dice. Pasemos entonces a nuestros ejercicios. Y dice aquí, primero se escriba la división como una fracción algebraica. Pues bueno, para esto vamos a copiarla. Tendríamos entonces 8k más 12k, este es a la cuarta, al cúbico, menos 4k al cuadrado. Esto entre paréntesis porque todo esto va a ser dividido dentro de 4k al cuadrado. Nuevamente, ¿verdad? Lo escribimos como una fracción. Como esto está encerrado en paréntesis, o sea, esto está encerrado en paréntesis, esto se toma como una expresión completa. Entonces, para pasarlo a fracción, todo esto que resalté en azul sería nuestro numerador. Entonces tendríamos 8k a la cuarta más 12k al cúbico menos 4k al cuadrado. Todo esto dividido dentro de nuestro divisor, que sería 4k al cuadrado. Ahora, en nuestra misma, si nos damos cuenta, aquí dice la regla, decía que nos damos cuenta que del trinomio que tengo arriba, el 4k al cuadrado se convirtió en el denominador común de todos. Entonces podemos separarlos, ¿verdad? Siempre y cuando tomando en cuenta este signo, ¿verdad? Los signos que tenemos acá, los debo de respetar. Y esto le voy a distribuir en cada uno de esos términos. Quedándome entonces como fracciones independientes. 8k a la cuarta dividido 4k al cuadrado más 12k al cúbico dividido dentro de 4k al cuadrado menos 4k al cuadrado dividido dentro de 4k al cuadrado. Y ya teniendo esto, pues procedo entonces a operarlo como operé el anterior. Entonces sería 8 dividido dentro de 4, me quedaría entonces 2.
Aquí como la k se repite, copio la k y resto 4 menos 2, 2. Más 12 dividido dentro de 4 sería 3. K al cúbico dividido dentro de k al cuadrado me quedaría k a la 1. Menos, como estos son iguales, 4k al cuadrado dividido entre 4k al cuadrado me quedaría 1. Y este sería mi resultado, ¿verdad? Muy bien. Y ahora pasemos a la división de polinomios entre un binomio. Y a esto se le llamamos, pues usamos, el método que usamos es la regla de Ruffini. Y para la regla de Ruffini dice, el dividendo debe escribirse en orden descendente. Quiere decir, el más grande hasta el más pequeño. Si falta un término en algún orden del dividendo, se colocará 0 en su lugar. Y dice, el divisor debe ser un binomio de la forma x más a. Si no es de esta forma, o sea, no necesariamente la x, pero que tenga una letra sumado a un número entero, entonces dice no lo puedo operar, no puedo operar esta regla de Ruffini. Dice donde a es cualquier número entero. Y tengo acá un ejemplo. El ejemplo que me da es el siguiente. Y dice x al cúbico menos 7x más 6. Dividido, tengo paréntesis acá porque todo esto está siendo dividido dentro de x más 3. Muy bien. Para poder dividirlo, lo primero que yo debo hacer es ver el dividendo, la primera expresión. Me doy cuenta que la primera expresión no está completa porque tiene 3 y después se pasa al 1 y luego tiene el término independiente. O el término que no tiene letra, ¿verdad? Quiere decir que antes de proseguir yo debería de completar porque me falta x al cuadrado para que luego esté x a la 1 y luego el término independiente. Pero la regla dice que cuando me falta uno de ellos, debo de colocar un 0. Y recuerden que debe estar ordenado de forma, dice, descendente. Quiere decir que primero tiene que ir x al cúbico, luego más, no importa qué signo le coloque, pero tiene que ir 0, ese 0 representa x al cuadrado, luego tengo menos 7x y más 6. Tengo el orden descendente, de mayor a menor, 3, 2, 1. Es obligatorio que en este caso esté completo el polinomio. No puede estar incompleto. Yo no puedo dividir con los números. Por ejemplo, si aquí me falta el x al cuadrado, no lo puedo dividir. Debo de colocarle siempre el 0. Para los que estén. Y si no estuviera este, igual tuviéramos que colocar dos ceros, x al cúbico y el 6, ¿verdad? Porque no puedo trabajar si no están completos. Muy bien. Ya teniendo el orden descendente y completo nuestra expresión, ahora nos pasamos al divisor. El divisor dice que es x más 3, pero yo debo de encontrar el valor de la x para poder utilizar el método de Ruffini. Entonces tenemos x más 3, lo igualo a 0, y entonces x, más 3 que está sumando, pasa al otro lado a restar y me quedaría como menos 3. Y ya obtuve el valor de nuestra x. Con estos elementos ahora yo voy a hacer mi regla de Ruffini. Para trabajar la regla de Ruffini únicamente debo de trabajar con los coeficientes de cada uno de ellos. Recuerden que el coeficiente es la parte numérica de nuestro término algebraico. Entonces puedo observar que aquí, por ejemplo, en el primer término, como no hay coeficiente, no quiere decir que no exista o que sea 0. Aquí el coeficiente es 1. Aquí sí es 0 porque no existía el término, entonces lo completé con un 0. Este es menos 7 con su signo, tiene que pasar con su signo, y este es más 6. Muy bien, entonces colocamos los coeficientes, sería 1, 0, menos 7 y 6. Y luego, me voy a correr un poco para acá. Muy bien. Y luego, pues lo que hacemos es lo siguiente. Hago dos líneas de esta forma. Muy bien. Y entonces aquí afuera coloco el valor que encontré de la x, que es menos 3. El primer paso a realizar es bajar el primer número, que es el 1. Bajamos el 1.
y luego multiplico. Vamos a multiplicar este con su signo, lo multiplico por este y ese valor lo escribo acá. Y entonces sería menos 3 por 1 me daría menos 3. En este caso el 0, aquí tengo que operar lo que es el 0. 0 menos 3 me quedaría menos 3. Y hago el mismo procedimiento. Ahora igual, este menos 3 lo voy a multiplicar por este menos 3 y su resultado lo coloco acá. Y me quedaría entonces menos 3 por menos 3 me quedaría más 9. Menos por menos me da más y 3 por 3, 9. De igual manera resto. Menos 7 más 9 me quedaría 2 positivo. Y luego hago exactamente lo mismo. Menos 3 por 2 y ese resultado lo coloco acá. Entonces me quedaría menos 3 por 2 me quedaría menos 6. Y aquí resto 6 menos 6 me queda 0. Y he terminado con este procedimiento. Ahora necesito mi respuesta. Muy bien, ahora para ordenarlo, para ya dar mi respuesta tendríamos el último valor que me queda, o sea este, que el último que operé que es 0, este es el residuo. Es el residuo de mi división. Y entonces ese no lo puedo tomar para mi respuesta. Tengo que empezar mi respuesta a partir del segundo número hacia acá. El último no se puede. Entonces, este 2, entonces sería mi término independiente. Luego, entonces, este tendría que ir con x y este tendría que ir con x al cuadrado. Y pues obviamente se le colocan los signos que tienen estos, ¿verdad? Entonces, para mi respuesta me quedaría x al cuadrado menos 3x más 2. Y esa sería mi respuesta. Y como el último es 0, nuestro residuo fue de 0. Si hubiera habido otro número acá, entonces obviamente sería x al cúbico y así sería, ¿verdad? El orden es así, yo no lo puedo cambiar. El último número que yo opero, o sea, este que está acá, sería mi residuo, luego este sería mi término independiente y aquí empiezo con las letras de menor a mayor, x1, x2, x3, x4 y las que yo tuviera ahí, ¿verdad? Y así es como resuelvo este problema, ¿verdad? Vamos a hacer un último aquí de los ejercicios propuestos. Vamos a hacer el 4. Muy bien. Y el 4 dice x al cúbico menos 3x al cuadrado menos 3x más 6 dividido dentro de x menos 1. Como observamos, podemos observar aquí que la primera expresión algebraica está completa, ¿verdad? Porque yo puedo observar que tiene 3, 2, 1 y el término independiente. No debo de completar nada. Y este está de la forma x más a. Muy bien. Lo primero, pues aquí lo que voy a hacer es encontrar el valor de la x, que sería, como este está en menos 1, pasaría a ser más 1. Y entonces copio los coeficientes de la expresión que está de primero, que es nuestro dividendo, y sería, recuerden, este x al cúbico que no tiene número, no es 0, sino que es 1, ¿verdad? Entonces escribo 1, luego el menos 3, luego otra vez el menos 3 y luego el 6. Hacemos nuestras líneas. Muy bien, y procedemos a trabajar. Aquí coloco el 1 y hago el mismo procedimiento. Bajo, el primer paso es bajar este no lo opero, solo lo bajo. Y luego multiplico 1 por 1, me da 1, menos 3 más 1, me quedaría menos 2. Luego multiplicamos 1 por menos 2, me daría menos 2. Y tendríamos entonces menos 3 y menos 2, me daría menos 5.
y luego multiplicamos 1 por menos 5, me daría menos 5. Y ya tendríamos entonces lo que es 6 menos 5, me quedaría lo que es 1. Este de acá es mi residuo. Y entonces mi respuesta sería a partir del 5 en adelante. Este sería mi término independiente. Este sería x a la 1. Y este sería x al cuadrado. Entonces la respuesta de este sería, vamos a... la respuesta sería entonces x al cuadrado, recuerde como este es 1 no se escribe, menos 2x menos 5 con residuo 1. Y así es como resolvemos estos ejercicios. Muy bien, entonces nos vemos hasta la próxima.